espiritual, que es la conducta espiritual, el poder espiritual que genera la iglesia. Ese poder espiritual en Puerto Rico, me dijo, está caído. La apatía va creciendo. Y si Puerto Rico no mantiene esos muros, los huracanes acabarán, los terremotos, los disturbios, todo, la inmoralidad. Bueno, por muchos años, ya 50 años, pero no había eso. Y instituimos ese día que ha sido ejemplo en el mundo entero. ¿Qué ocurre? Que dentro de esa realidad que empezamos ahí, se empezó a levantar una fuerza espiritual. Y ahí empezó esa lucha espiritual. Se impidió que Puerto Rico se convirtiera en la capital de la pornografía de los Estados Unidos y del mundo. Se impidió que muchas cosas que iban a suceder en términos de leyes se detuvieran y se hicieran otras, como la ley más fuerte pornográfica. Se dio a respetar la iglesia porque una vez que el pueblo se reunía en masa, los políticos temblaban a ver que había un pueblo que clamaba a Dios, que reconocía el poder de Dios y levantaba sus manos al cielo, y entonces Dios empezó a intervenir. Primero vino Hugo, pero luego de eso, que el clamor se instituye, empezaron Dios a desviar los huracanes, y uno tras otro se desviaba. Las sequías desaparecían. En medio de la crisis económica más grande que hubo en los Estados Unidos, ¿se recuerdan aquella crisis en la década de los 80? La otra crisis económica que hubo para el 2008. Pues en medio de la crisis económica, mientras Estados Unidos y el mundo estaban pasando hambre y la gente se estaba suicidando, hay un fenómeno que la gente no entendía. ¿Cómo es que en Puerto Rico la economía sigue, aunque un poco afectada? En la debacle, en la caída, en las grandes crisis económicas de la década 80 y del 2008, Puerto Rico se sostuvo en una forma milagrosa. No fue que no fuera afectada, pero al haber tenido esos muros espirituales construidos, reedificados, muchas horas, bueno, Federico, David, George, todos unos los desvió. Otros entraron con poca fuerza, otros les desvió por completo, y no fue hasta que empezó esto a ser afectado grandemente espiritualmente, cuando esos muros, ya para Emma todavía quedaba una fortaleza, pero ya para ese tiempo los muros estaban totalmente arruinados, y viene María, y cuando eso, Emma fue un poquito antes del día del clamor, pero María venía después del clamor, y el pueblo empezó que oremos, que clamemos para que no venga. Y ese día del clamor Dios dijo, no oren para que no venga, oren para que no venga lo peor. En 1985 Dios nos reveló el terremoto que vendría para Puerto Rico, pero las oraciones del pueblo han hecho que en este momento eso se haya detenido un poco, atrasado un poco. Dios dijo, primero habrán temblores menos fuertes en un área diferente, en el sur. Luego que habrán esos temblores, será una señal a Puerto Rico. Todo esto fue el clamor. Será una señal a Puerto Rico, que tenemos que estar buscando la gloria de Dios y reconstruir esos muros. Bueno, cuando yo le pregunto a Dios acerca de esto, Él me dice, por la apatía de mi pueblo, porque los responsables en esta lucha espiritual no son los políticos. Los responsables en esta lucha espiritual no son los gobiernos, no son los alcaldes, no son los políticos. Tienen una responsabilidad, pero la iglesia es la sal de la tierra. La iglesia es la luz del mundo. La iglesia es, además tú y yo somos aquellos que la Biblia dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que el hijo de perdición, el anticristo, no podrá manifestarse aunque ya esté en la tierra, en este tiempo ya está en la tierra, porque hay algo que lo impide, y pues señala que lo que lo impide es la iglesia. Y cuando la iglesia se vaya y la iglesia sea arrebatada, entonces el anticristo se manifestará con todo su poder. Y con el gobierno de la Unión Europea, el gobierno de la nueva orden mundial de las Naciones Unidas, y con todos esos grupos en Europa, en diferentes lugares, que están apoyando la ideología de Sodoma y Gomorra, la violencia, el odio, todo
vendrá un punto culminante. El punto culminante será lo que impide sea quitado y se haga una realidad primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, que suene la trompeta y la iglesia se levante y la iglesia se vaya. Entonces, cuando se ha quitado lo que impide, se manifestará el hijo de pecado, el hijo de perdición. Eso ya la iglesia no está aquí. Dice que estaremos en el aire, en la boda del Cordero, y estaremos ahí en el juicio de los galardones. Pero aquí en la tierra se tomará el gobierno del Anticristo. Se manifestará por lo que está pidiendo todo el mundo. Necesitamos un gobernante, necesitamos alguien que nos gobierne bien, necesitamos alguien que no sea corrupto, necesitamos un hombre que traiga paz, que traiga economía, que traiga dinero, que traiga prosperidad, que detenga todo este debacle que hay en el mundo. Entonces aparecerá el hijo de perdición, el hijo de pecado, el pequeño cuerno que dice Daniel, el anticristo, de los cuales primera de Juan 4:1 dice, amados, no creed todo espíritu, sino prueba los espíritus son de Dios, porque hay muchos anticristos ya en la tierra. Pero hay uno, el verdadero anticristo, y el falso profeta ya están aquí. El falso profeta ya se está manifestando. Posiblemente, y esto estoy de acuerdo con muchos intérpretes de la escatología. No digo que lo sea, pero si la Unión Europea fue formada por un judío que creó lo que se llamaba el mercado común europeo para, dice él, para mejorar la situación económica de Europa, pero luego que se forma la Unión Europea en el aspecto del mercado común europeo, dice, pero mi final es crear un gobierno político, económico y religioso en una entidad que gobierne el mundo entero. Fue un judío, igual que Marx, el padre del marxismo fue un judío, y Engels. Igual que el cerebro, mire como el pueblo escogido de Dios, la manera que el diablo ataca a todo lo que es escogido por Dios es infiltrando, como ha hecho en la iglesia protestante, en la iglesia evangélica, en la iglesia bíblica, como ha hecho en la iglesia primitiva, infiltrando con herejías, infiltrando con falsos profetas, enseñando falsas doctrinas. Esa es la táctica de Satanás. Entonces vemos bien claro que el falso profeta tiene una apariencia que puede ser el jerarca de la Iglesia Católica, el obispo Francisco, el gerente que le llaman el Papa Francisco. Entonces, y vemos que está desafiando la doctrina antigua de la Iglesia Católica. Está promocionando la aceptación y normalización de la conducta antibíblica, antimoral de lo que es la doctrina LGBTQ o de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo va poco a poco indoctrinando dentro de la misma Iglesia Católica, que contiene, como toda situación de doctrinas diferentes, tiene a veces la falsedad, tiene verdades? Y lo más que se asemeja, aunque es una doctrina totalmente apartada de la verdad bíblica y tiene herejía, pero tiene cosas en las cuales son reales. Pero esa es la manera de trabajar el diablo. Entonces, lo más que se asemeja al falso profeta es el Papa Francisco. ¿Por qué? Primero, porque ya han conseguido la unión política. La Unión Europea ya es la base política del anticristo. Las Naciones Unidas es el brazo para fomentar a través de otras entidades el gobierno del anticristo en la Unión Europea. Es quien ha proporcionado el aborto como una forma de control poblacional. Es decir, las Naciones Unidas creen que el aborto es esencial porque es una práctica para contener, para controlar la explosión de la población mundial. La Organización Mundial de la Salud se ha convertido en un brazo de la justificación de los transgéneros. Cuando hace unos años atrás decían que era una enfermedad mental, ahora dicen que es algo normal. Y estaba escuchando hoy en un programa que escuché una noticia que escuché desde Estados Unidos. No pude captar el nombre, pero el ateo más cotizado en dar conferencias
en contra de la existencia de Dios. Voy a buscar el nombre, si alguien lo tiene me lo da, pero yo lo voy a conseguir, porque fue así de rápido que estuve escuchando toda esta verdad. Y él hizo unas declaraciones, le preguntaron a Piers Morgan, creo que se llama Piers Morgan, el periodista inglés que hace las famosas y grandes entrevistas. Piers Morgan le pregunta que él creía, este es el ateo más cotizado del mundo, que combate el cristianismo, que combate la existencia de la iglesia. Y Piers Morgan le hace la pregunta de ¿qué usted cree siendo ateo, que usted no cree en Dios? ¿Qué cree usted acerca de los transgéneros? Y le dice, yo no creo en Dios, pero yo no creo en los transgéneros, porque solamente hay hombre y mujer. Esto lo dice el ateo más grande del mundo viviente en este momento, cotizado por todos los ateos para llevar conferencias al mundo entero, entrevistas como esta con Piers Morgan en Inglaterra, y le dice, no hay sino sexo, hombre o mujer. Bueno, pues eso es lo que dice Génesis, varón y hembra los creó Dios. Este es un hombre que no cree en Dios, pero dice que creer que las dos realidades sexuales que existen es hombre y mujer, y creer entonces en transgénero es una loquera, y yo le digo bien claro, es una cosa totalmente errónea, desquiciada. Entonces, ¿qué pasa? Que si eso le conviene al anticristo, pues el anticristo se va a dedicar a promover los transgéneros, a promover los matrimonios del mismo sexo, a promover el cambio de sexo de los niños y las niñas, a pervertir la niñez del mundo, y se apodera de la mente de un presidente Biden, y se apodera de la mente de algunos presidentes de la Unión Europea, y se apodera de la mente de los que dirigen, se infiltran, porque esto es lo que hace el diablo, se infiltran en la Sociedad Médica de Estados Unidos, se han infiltrado en la Asociación Psiquiátrica, la Asociación Psicológica, se han infiltrado en la Organización Mundial de la Salud, se han infiltrado en concilios como la Iglesia Anglicana, como la Iglesia Metodista, como la Iglesia Presbiteriana, como la Iglesia, algunos sectores de los bautistas, y se ha en un sector en los fundamentos de consejos serios como los discípulos de Cristo y un montón más, y se está infiltrando, comenzando lentamente a infiltrar en sectores pentecostales también. Pero ¿qué pasa? Donde más ha tenido infiltración es en las iglesias históricas. En las iglesias históricas hay gente que no le gusta que diga esto, pero Dios también está haciendo algo, porque cuando se interpretaba Apocalipsis y se decía que Dios les decía salir de medio de la gran ramera, se estaba refiriendo a aquella que se acuesta con los reyes de la tierra, que está sentada sobre las plazas. La interpretación de los primeros teólogos y escatológicos era que se refería únicamente a la Iglesia Católica Romana, que estaba sentada en las plazas y se acostaba con los reyes de la tierra. Y le decía y le llamaba la gran ramera, por eso. Pero hay que abrir la mente. El espíritu de adulterio, de corrupción doctrinal, se fue infiltrando en estas denominaciones históricas. Estados Unidos se fundó con los presbiterianos, los metodistas, los anglicanos, que luego pasaron a ser los episcopales, y todos esos grupos. Luego que pasó un tiempo, se han convertido los originales, es decir, las estructuras históricas, religiosas de nuestra nación y de muchas partes del mundo, porque se extendieron con la evangelización, la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana, la iglesia anglicana, la iglesia luterana, de la cual yo fui bautizado a los 4 años en la iglesia luterana, porque mi padre y la familia de mi padre eran luteranos en Alemania. Entonces yo asistí hasta la iglesia eslovaca luterana en Nueva York. Pero sí, todas estas instituciones que comenzaron con la verdad, que comenzaron basadas en la estructura de la Biblia, fueron infiltradas. Y ahora
son iglesias de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué ha pasado? Dios le ha dicho a los que están en eso, y discípulos de Cristo, aquí en discípulos de Cristo, tenemos discípulos de Cristo tremendos, predicadores, iglesias de fuego. Pero en los Estados Unidos, que hay también algunas, en la estructura de ese concilio, en Estados Unidos se han infiltrado, igual que en la metodista, igual que en la presbiteriana, igual que estamos hablando de los movimientos históricos, de luteranas y sigue por ahí. Entonces ha ido infiltrándose en una que otra iglesia de los movimientos pentecostales que quieren quedar tranquilos con Dios y con el mundo. Bueno, ¿qué sucede? En esta situación mundial, Dios le dice salir en medio de ella. Y todos los días yo estoy recibiendo noticias, las oigo de Estados Unidos, grupos de metodistas, grupos de discípulos de Cristo. Y dicen, muchos me quiten la ofrenda o me odian por esto. Pero ¿qué es una de las cosas que yo creo mucho en lo que dice la Biblia? Y dice, pero si el atalaya, Ezequiel capítulo 33, verso 6, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocara la trompeta, en el pueblo no se apercibiere, y viniendo a la espada, iría de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya que no dio la advertencia. Y en el verso 9 dice, y si tú avisaras al impío de su camino para que se apartara de él, y él no se apartara de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Así que yo, cuando me paro aquí, digo algunas cosas, sé que voy a perder ofrenda, va a gente que me va a pagar, gente que me van a cerrar las puertas, que no me van a apoyar, pero yo tengo que decirle, si en su concilio, sea luterano, sea presbiteriano, sea metodista, sea episcopal, sea anglicano, óigalo bien claro, sea luterano, sea lo que sea, y si alguna iglesia, porque la mayoría de las iglesias bautistas no están en eso, pero si una iglesia bautista o una iglesia pentecostal o de corte de avivamiento ha comenzado a justificar el matrimonio del mismo sexo, ha comenzado a adaptar la condición del mundo inmoral y está justificando para mantener sus finanzas, su presupuesto, para mantener toda su estructura, está vendiendo su alma al diablo y está dejando de predicar la verdad, de predicar el mensaje de advertencia, aunque de misericordia y de amor, y no señalando que esa conducta llevará al infierno a quienes viven en esa condición. Salga de ahí. Salga de ahí. Si en su iglesia están predicando otro evangelio del que está en la Biblia, si están predicando libertinaje demoníaco de inmoralidad y están predicando un evangelio que no dice la verdad del cielo, que no dice la verdad de nuestra relación con Dios, de su amor para con todos nosotros, si están predicando un evangelio torcido, que están justificando la conducta más inmoral que pueda haber, y no es solamente el homosexualismo, es el adulterio, es la fornicación, es la prostitución demoníaca de la palabra de Dios con el mundo, y que ya, pues entonces salga de ahí. Yo no estoy hablando de un legalismo destructivo como el que vivimos en este país muchos años atrás, que todo era pecado. Pero así como rechazamos ese legalismo condenatorio, que todo es pecado y que todo va para el infierno, también hay que rechazar el libertinaje que dice que no convirtamos, dice Pablo, nuestra libertad en libertinaje, que está mandando para el cielo a toda esa gente para tener una iglesia nutrida. Y es lo que Francisco, el jerarca de la iglesia romana, está tratando de hacer, por no perder la filigresía. Le está tirando el lazo a traer que se acepte esa conducta por la cual Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Y es increíble. En Estados Unidos la situación es tan grave que academias y universidades católicas han abierto, y alguna que otra protestante han abierto universidades que se fundaron por hombres de Dios, como lo es Columbia University, como lo es todas Yale, Harvard, todas esas grandes, Dartmouth, todas esas grandes universidades se fundaron como aquí se fundó la Interamericana por misioneros. Pues ahora ya esas universidades, la mayoría de ellos están en el camino de Sodoma y Gomorra, y uno tiene que tener cuidado a qué universidad uno manda a sus hijos, a dónde los manda uno,
porque uno no sabe lo que el diablo está planeando, uno no sabe lo que el diablo se está inventando, uno no sabe qué trampa trae Satanás. Y por eso, si el atalaya diera el mal venir y no tocara la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, viendo la espada heriré de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Mañana continuaré hablando de esto porque quiero llegar a cabo. ¿Qué hay? Y vuelvo y digo, ¿qué hay detrás del gobierno del anticristo y del Papa de Roma promoviendo la aceptación de esa conducta y hablando de una iglesia mundial única, uniendo idólatras, brujos, santeros, satanistas, espiritistas y cuantos naumatanos y cuantas cosas hay en una sola iglesia? No existe una iglesia del sancocho y de la mogolla. Entonces están esos judíos, católicos, evangélicos, protestantes, brujos, budistas, confucionistas, cuantas sectas hindú, todo en una sola religión. No, hay un solo camino. Juan lo dice bien claro, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús lo dijo bien claro. No hay otro camino. No puede haber otro camino. Y no hay tal cosa como una iglesia de la gran mogolla. Lo dice bien claro Jesús y vuelve y digo: yo soy el camino. No es Buda, no es Confucio, no es Mahoma, no es el Papa, no es el predicador X, no es el predicador tal. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué cosa más grande, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mi palabra del mismo Señor Jesucristo. Yo le digo en esta hora, vamos a examinar qué hay detrás de todo lo que está pasando. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero dice también en Corintios, el espiritual juzga todas las cosas. Son dos tipos de juicio. El juicio que se hace para discernir lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es justo y lo que es injusto, lo que es moral y lo que es inmoral, lo que es luz y lo que es tiniebla, lo que es de Dios y lo que es del diablo. Pero está el juicio que se hace de las personas y se juzga a esas personas en el filo de la lengua y del pensamiento inicuo que se le mete en la cabeza, y se destruyen reputaciones, y se destruye moral, y se destruye hogares, y se destruyen vidas, porque alguien no quiere dar su brazo a torcer, porque el diablo le metió en la cabeza que fulano es esto, es aquello. Y entonces estamos viendo esto. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que está pasando? Y analice bien esto. No es que estoy aquí defendiendo a Trump ni a nadie. Usted piense, mañana voy a aclarar esto. ¿Por qué hay tanto ataque contra ese hombre? Yo no digo que es perfecto. Le he dicho que en el momento ha sido un soberbio. En un momento dado, los que estaban a su alrededor no le aconsejaron ni le advirtieron el mal. Como dice aquí, si la tallada viera el mal venir y no tocara la trompeta y no apercibiera al pueblo, será culpable de la sangre. Y los que le metieron en la cabeza. Y de eso hablaremos mañana. Tantas cosas de ese hombre. Pero ese hombre nunca se ha convertido. Ese hombre fue lo vil del mundo que por un momento Dios escogió para hacer una obra, porque ese es Dios, como escogió, y de eso hablaré mañana. Cómo Dios escoge lo más vil del mundo. Y vamos a hablar de lo que pasó con Trump. Y entonces vamos a hablar ahora las razones verdaderas. Y no digo que este es un santo, este hombre ha cometido errores en su vida, este hombre nunca se ha convertido, pero fue como Ciro en un momento dado un instrumento de Dios. Refúteme eso, porque eso está en la profecía, llamado por Isaías. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón? ¿Cuál es la verdadera razón de un fiscal liberal, un fiscal que no tiene moral? Porque yo acabo de venir de la ciudad de Nueva York y eso es un pozo séptico de criminalidad, de inmoralidad. Y los criminales, ese mismo hombre lo está dejando ir afuera. ¿Cuál es la manía de juzgar a ese hombre
No porque se haya acostado con una prostituta, que estuvo mal si lo hizo, y eso no. La razón es otra. ¿Cuál es la verdadera razón por la cual se está, y voy a terminar con esto ahí. ¿Cuál es la verdadera razón por la cual se está persiguiendo a ese hombre por el gobierno actual que gobierna el país? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Y si usted no le cae bien al tipo, esa es su razón. Yo no justifico nada bueno que haya hecho. Pero hay que analizar lo bueno que hizo y hay que ver por qué lo quieren destruir. Como también hay que analizar por qué no están diciendo toda la verdad de lo que está pasando en Nicaragua y de lo que está pasando en Ucrania. ¿Por qué no se oponen y no desenmascaran toda la maldad del gobierno chino y de todas las entidades que hay de corrupción en la nación? Y esto, ¿por qué están motivados en destruir un Bukele en El Salvador? ¿Y por qué el gobierno nuestro, que me duele en el alma porque amo mi nación, pero si la tarea de ver el mal venir y no lo admitirse, ¿por qué quieren destruir un Bukele? ¿Por qué no dicen toda la verdad? Y no voy a decir que no hayan errores, que no hayan cosas incorrectas en Nicaragua, pero ¿por qué no dicen todo el resto de la historia? ¿Y por qué no dicen la verdad de lo que está sucediendo en ese país? Y tratan de demonizar completamente y decir que hay persecución religiosa, cuando no existe tal persecución religiosa. Lo que existe es otra cosa. ¿Por qué están diciendo que Bukele es un loco, está violando derechos humanos, cuando no hablan de los derechos humanos que le están negando en la misma nación y le están negando en China y le están negando en un montón de lugares del mundo a los niños? No atacan eso. Y voy a hablar de esos 3 países. ¿Y por qué en Ucrania dicen que hay persecución religiosa? Por eso, y no voy a justificar lo que haga nadie bueno, haga malo, y no voy a degradar lo bueno que se haga. No voy a justificar nada malo que se haga, pero tampoco voy a ser partícipe de una propaganda utilizando todos los medios más poderosos de la tierra para no decir la verdad y demonificar a un pueblo y no buscar la solución verdadera, mientras se encubren los pecados más horrendos que han habido en la historia de los Estados Unidos, que han habido en la historia de todos estos países de Europa. Quiero hablar porque hay que ver la realidad. Escucha el programa de mañana, así voy a cerrar la semana con este análisis. Y termino con esto. Hay que prepararse. Ningún partido político tiene la solución final. Ningún concilio religioso o líder religioso tiene la solución. La verdad es Cristo. Y termino con esto. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y hay un camino espacioso que lleva a la perdición y un camino angosto que lleva a la salvación. Y hay una verdad y hay una mentira. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta es la realidad. No te dejes engañar del diablo. No te dejes engañar por las voces de lo que ha pasado en tu pasado. Yo declaro victoria en tu vida. Declaro que puedes salir del hoyo más oscuro, que puedes salir de la conducta y la derrota más grande. No le creas al diablo, ni le rías las maromas y los chistecitos del diablo que hacen y te llevan por un precipicio. Hay pastores en Estados Unidos, en América Latina y en el mundo. Estén atentos a todo lo que viene de parte de Dios y abran sus ojos, porque este es el tiempo del engaño. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, terminamos el programa de hoy. Mañana tengo este programa que llevo días preparándolo. Espero que usted esté contento, esté alegre. Quiero decir que ayer cometí un error, transmití por otra plataforma que no es pero después se pasó a las demás plataformas. Pastor Dani Rodríguez, gracias por todo tu compañerismo y todos los días que te sacrificaste allá en Nueva York estando conmigo. Dios te bendiga, Dani, y salúdame a tu esposa y a tu hijo, a tu hija, todos allá.
a tu iglesia. Juan Manuel Fernández Agosto, Dios te bendiga. Luis de Jesús Ginestre. Luis de Jesús Ginestre. Dime, ¿tú eres el pastor que está en Orlando o no? Escríbemelo de ahí. Saludos, Luis. Dios te bendiga grandemente. Avi Sepúlveda Olavarría, Dios te bendiga. Jeffrey Carrillo Ramos, bendiciones el Señor. Saludos desde Nevada. Oye, Nevada, you're right. God bless you. Estamos viendo por todos lados. Evangelina Arroyo Morales, ese mismo. Dios te bendiga, pastor, Dios te bendiga. Ese mismo. Evangelina Arroyo Morales, le está viendo. Silvia Submercado de Rhode Island. Ahí Dios está haciendo frío esta noche. Richard L. Selby Jr. God bless you, brother. I hope you understand what I say in Spanish. I'm going to have to do one night at least in English, but I'm going to pray about that. Norma González, Dios le bendiga. Madeline Rebeca Navarro también, que te bendiga. Norma González. William Echavarría. Déjame ver por aquí. Cielo de Jesús Torres, Dios le bendiga. Bueno. Norma González, Rey García. Saludos, pastor. Evangelista Raúl Silva, Dios te bendiga. William Echavarría, Rey García, Dios te bendiga. Evangelista Raúl Silva, Dios te bendiga. Bueno, y por aquí Cielo de Jesús Torres también. Desde Ponce, el saludo, hermana Wanda Ginestre, que God, I got to call this woman. Dios te bendiga, Wanda. Damaris García, Rebeca Navarro, bueno, sigue por aquí. Déjame ver quién más. Bueno, hay muchos nombres ahí. Tengo Evangelina Arroyo, Jeffrey Carrilla Ramos, Tati Rodríguez, Omar Cordero Cintrón. Déjame ver quién más está por aquí. Elizabeth Méndez, Luis de Jesús ya de Inestre. Dios te bendiga, pastor. A ver si cuando paso por allá por Orlando te veo. Y sigue para adelante, que Dios tiene grandes cosas para tu vida. Bueno, hasta aquí nos trajo el pote. Ya anclamos, ya estamos en el muelle. Ok. Vamos a analizar esto. ¿Por qué quieren destruir a Trump? ¿Será porque están tan religiosos, tan moral, que están indignados con que se acostó con una prostituta, alegadamente? Eso es lo que se alega. Yo no sé si es verdad o no. Y puede ser verdad, y puede ser que no, pero están tan religiosos. Alvin Braggs, el fiscal de Nueva York que deja ir a los criminales, y vengo de esa ciudad insegura donde el crimen está rampante, y los criminales y violadores y bandidos y terroristas y gente que hacen barbaridades están sueltos porque no los buscan, no los dejan presos. La policía, tanto que la degradan y la devalúan porque hay uno o otro que lo hace mal, entonces se justifica el destruir a quienes están por orden divina manteniendo la ley y el orden. Pero ese fiscal será tan santo, tan dedicado, que está indignado con la vida inmoral, alegada vida inmoral de este señor. Todos sabemos que no era ningún santo. Pero sería bueno, ¿cuál es la verdadera razón? Porque ya esto me tiene harto todo el día, de por la mañana hasta por la noche, y todos los días un caso nuevo. Mientras la ciudad de Nueva York, la ciudad de Seattle, Washington, mientras Portland, Oregon, mientras Baltimore, Maryland, la capital de los Estados Unidos es rampante, la violencia y todo, hay una destrucción enorme. Hay una guerra contra los niños, hay tráfico humano, hay prostitución infantil, está rampante las universidades minadas de pornografía, de libertinaje, y entonces todo es este hombre. Quiere decir que el gobierno que tenemos es hecho de santos.
Yo quiero analizar lo que yo creo que hay detrás de todo esto, independientemente de que este hombre sea malo o bueno, yo no soy quien para juzgar esto, pero voy a analizar esto mañana. Ustedes me van a ayudar. Y vamos a orar para... ¿Y dónde están todos los pastores que tanto no sabían de Casablanca? Es la misma hipocresía de siempre. Cuando tú estás al piso y pasas por una prueba, pero eso voy a dejarlo para mañana. Y vamos a hablar de qué es la verdad de lo que está pasando en Nicaragua. Y no, yo no eximo de que el gobierno cometa errores, pero yo no puedo quedarme callado con una prensa, y en eso incluyo también, porque la más no se daña, ojalá que Fox no se dañe, porque parece que algunos ahí se están dejando también engañar de algunas cosas. Entonces, ¿sabe qué es lo que está pasando en Ucrania? Están diciendo que hay persecución religiosa. Vamos a analizar la situación en Ucrania. Vamos a analizar la situación en Nicaragua. Y vamos a analizar el porqué la verdadera razón que Alvin Bragg y todos los comentaristas de CNN, Vince Cooper, todos los demás de NBC, de cable y de todo. ¿Cuál es la desde que tú te levantas hasta que te acuestas? Es darle con este individuo. Yo le voy a decir la verdad mañana, después de haber orado, después de haber analizado. Y no lo estoy endosando para nada. Estoy haciendo justicia, como dice la Biblia. No juzguéis para que no seáis juzgados. Examinarlo todo y retener lo bueno. Que haya justicia.